Hola a todos, soy el narrador y mi objetivo es que no duerman esta noche. Sé que usan este video para conciliar el sueño, pero antes de eso, denle me gusta y suscríbanse al canal. Además, de dónde son y a qué hora lo ven. Ahora pónganse cómodos y relájense. La primera vez que sucedió lo descarté como un sueño. La segunda vez una coincidencia. Para la tercera noche supe que algo estaba terriblemente mal con mi colchón, o peor aún con mi mente. No soy un hombre supersticioso. Soy un ingeniero arquitectónico que cree en la integridad estructural, las fuerzas mensurables y las explicaciones racionales. Pero lo que está sucediendo en mi habitación desafía todos los principios de la física que he conocido y está empeorando. Comenzó hace 3 semanas después de mudarme a esta casa de piedra rojiza centenaria en Providence. El dueño anterior, un profesor anciano, se había ido abruptamente, vendiéndola muy por debajo del valor de mercado. El agente inmobiliario mencionó algo sobre problemas de salud, pero su sonrisa forzada sugirió lo contrario. No presioné. El precio era demasiado bueno como para cuestionarlo. La casa venía parcialmente amueblada, incluyendo un colchón sorprendentemente cómodo en el dormitorio principal. De espuma viscoelástica. Supuse, aunque le habían quitado la etiqueta, se adaptaba perfectamente a mi cuerpo, especialmente cuando dormía boca abajo. Mi posición preferida, demasiado perfecta, como pronto descubriría. Durante la primera semana dormí mejor que en años. Mi dolor de espalda crónico desapareció. Lo atribuí al soporte del colchón, felicitándome mentalmente por mi afortunado hallazgo. Para la segunda semana, algo cambió. Empecé a despertar con una clara sensación de presión en la espalda. No la presión pasiva de la gravedad, sino activa necesitada de presión. Como dedos trabajando metódicamente a lo largo de mi columna. La sensación no era del todo desagradable. De hecho, alivió una tensión que no sabía que cargaba. Lo racionalicé como memoria muscular, mi cuerpo respondiendo a los contornos de la espuma. Entonces llegó la noche en que me resistí por primera vez. Estaba medio dormido cuando sentí la presión. Ahora familiar, comenzar. En mi estado de somnolencia, me giré de lado, lejos de la sensación. El colchón pareció responder. Sentí un tirón suave, pero insistente que me empujaba hacia el estómago. Al resistirme más, el tirón se intensificó. Entonces oí una serie de chasquidos agudos en la caja torácica y mis vértebras se realinearon con dolorosa satisfacción. Jadeé, completamente despierto, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La habitación estaba en silencio. La luz de la luna se filtraba por las persianas entreabiertas, proyectando sombras rayadas sobre el suelo vacío. Nada se movía, nada respiraba, excepto yo. Me incorporé y encendí la lámpara de noche con dedos temblorosos. El colchón parecía normal, inocuo, incluso su superficie ya se elevaba, donde mi peso la había comprimido. Dormía en el sofá esa noche diciéndome que estaba siendo irracional. A la mañana siguiente, mientras me duchaba, noté las marcas. Unas impresiones rojas simétricas se extendían por mi espalda formando una cuadrícula precisa. No me dolían, pero latían ligeramente bajo mis dedos, cálidas al tacto. Parecían patrones de imágenes térmicas, metódicos, con propósito. Al anochecer se habían desvanecido y me convencí de que eran simplemente marcas de presión por dormir torpemente en el sofá. Regresé a la habitación esa noche, decidido a demostrarme a mí mismo que mi imaginación se había desbocado. Incluso tomé una pastilla para dormir con la esperanza de evitar cualquier paranoia nocturna. Fue un error. La pastilla me atrapó en un estado de conciencia parcial, consciente, pero inmóvil. Sentí que el colchón se movía bajo mí. No solo se amoldaba a mi peso, sino que se remodelaba activamente. La presión regresó,
más insistente que antes, empezó en mis hombros, bajando sistemáticamente por mi columna. No podía moverme, no podía gritar, solo podía tumbarme allí mientras el colchón parecía estudiar la arquitectura de mi cuerpo, memorizando cada curva y articulación, y me di cuenta de un sonido sutil, un susurro suave y rítmico, casi como una respiración, pero demasiado mecánico, demasiado deliberado. Se sincronizaba con los patrones de presión que se movían por mi espalda. Mis pulmones se contraían. En respuesta, coincidiendo involuntariamente con este ritmo externo, mi propia cama me estaba ventriloquizando. Cuando por fin amaneció, poniendo fin a mi parálisis, fui al baño tambaleándome con las piernas temblorosas. Las marcas habían regresado más profundas ahora, formando un patrón intrincado que se extendía desde los hombros hasta la cintura. Latían al unísono como un segundo pulso. Tomé una foto con el teléfono y luego observé. Observé con incredulidad cómo la imagen se distorsionaba, el patrón se difuminaba hasta hacerse irreconocible. 3 intentos dieron el mismo resultado. Necesitaba pruebas, validación, prueba de que no estaba perdiendo el contacto con la realidad. Esa tarde compré una báscula digital y pesé el colchón 44 kilogramos. Lo anoté en una libreta, sintiéndome ridícula, pero desesperada por obtener datos empíricos. Dormí en la habitación de invitados esa noche. La puerta estaba cerrada, una silla encajada bajo el asa por si acaso. Mi sueño fue irregular, lleno de sueños de hundirme en superficies suaves que susurraban mi nombre. La mañana reveló nuevas marcas más tenues, pero innegablemente presentes, a pesar de haber evitado por completo el dormitorio principal. Se me erizó la piel con la insinuación. Regresé al dormitorio principal y volví a pesar el colchón. 48 kilogramos. Un aumento de 4 kg durante la noche. Se me cortó la respiración y el corazón me dio un vuelco. Algo iba mal. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma y pasé el día investigando. No encontré nada útil. Procesos de fabricación de espuma viscoelástica, problemas con la desgasificación, acumulación de ácaros, nada que explicara lo que estaba pasando. Consideré compartir mi experiencia en línea, pero me contuve. ¿Quién me creería? Apenas me lo creía. Esa noche llegó un paquete, un colchón nuevo que había pedido en Premium, costo de envío al día siguiente. Arrastré el viejo hasta el pasillo. Su peso parecía cambiar al moverlo, haciéndolo alternativamente más pesado y más ligero, como si se resistiera y luego ayudara. Sentí un hormigueo de asco. Instalé el colchón nuevo, un modelo Spring tradicional, y dormí profundamente por primera vez en días. La noche siguiente también transcurrió sin incidentes. Para la tercera noche empecé a relajarme, atribuyendo mi experiencia a una combinación de estrés, un colchón viejo con químicos deteriorados y una imaginación desbordante. Entonces vi el viejo colchón aún en el pasillo. Había pensado tirarlo, pero no lo había hecho. Su presencia ahora me parecía acusatoria, expectante. Decidí examinarlo bien a la luz del día para comprobar que era un objeto común y corriente. Lo arrastré hasta el patio trasero y corté la tela exterior con un cúter. La tela se desprendió con sorprendente facilidad, desprendiendo un ligero aroma a ozono después de una tormenta. Dentro, en lugar de las esperadas capas de espuma, encontré una estructura peculiar. El material interior había formado un patrón distintivo, una silueta humana compuesta de fibras densamente compactadas. Mi silueta con la sutil asimetría de mi hombro izquierdo, ligeramente más alto que el derecho debido a una antigua lesión. Los brazos de esta escultura de fibra estaban extendidos hacia afuera con las palmas hacia arriba, en una postura que sugería adoración o control. Solté el cuchillo con la boca desierta, seca, el corazón latiéndome tan fuerte que podía ver mi camisa moverse. Una voz racional en mi mente sugirió una explicación sencilla. Las impresiones corporales se forman en colchones viejos.
Esta era solo una versión extrema, quizá acelerada por el clima húmedo de Nueva Inglaterra, pero otra parte de mí reconoció la maestría deliberada en lo que veía. No era una compresión aleatoria, era una escultura. La fotografié con las manos temblando tanto que tuve que apoyarme en la valla. Esta vez las imágenes permanecieron estables. Prueba al fin. Aunque de qué, no estaba del todo seguro. Decidí sacar el colchón de mi propiedad por completo. Lo cargué en mi todoterreno y conduje hasta un vertedero industrial a las afueras del pueblo. El encargado apenas me miró mientras pagaba la tarifa de eliminación. Arrastré el colchón hasta la zona designada, luchando contra el impulso irracional de disculparme. Al darme la vuelta para irme, lo oí. Un sonido húmedo y susurrante, como el aire escapando de cámaras selladas durante mucho tiempo. Me quedé paralizado. Cada vello de mi cuerpo se erizó en una advertencia primordial. Lentamente me giré. El colchón pareció desinflarse ante mis ojos, no como suele ocurrir al escapar el aire, sino deliberadamente, como si exhalara. Entonces oí una voz no audible en el sentido convencional, pero sentida, resonando en mi cráneo como una retroalimentación. No sa, mi nombre. Al revés. El sonido se arrastró por mi mente como agua helada, familiar, pero terriblemente agraviado. Antes de que pudiera reaccionar, el colchón entero se derrumbó sobre sí mismo, desintegrándose en un polvo fino y brillante que reflejaba la luz del sol como ópalos triturados. Me tambaleé hacia atrás, tropezando con materiales de construcción desechados. El polvo se movió formando un ligero remolino a pesar de la ausencia de viento y luego se asentó. Para cuando un trabajador respondió al ruido de mi caída, no quedaba nada más que un residuo tenue e iridiscente que atribuyó a fugas de productos químicos de los residuos cercanos. Me he mudado a un hotel mientras reconsidero mis opciones. Las marcas en mi espalda se han desvanecido, pero ocasionalmente pulsan en patrones sincronizados, sobre todo de noche. He consultado a 3 médicos. El primero me recetó ansiolíticos. El segundo me sugirió un estudio del sueño. El tercero, un hombre mayor que estudió las marcas en silencio durante un buen rato. Me preguntó si había adquirido alguna antigüedad recientemente y se negó a dar más detalles. Anoche me desperté boca abajo, a pesar de haberme quedado dormido boca arriba. El colchón del hotel que tenía debajo se sentía diferente, más denso, más flexible. Al cambiar de postura, sentí la familiar y suave resistencia, seguida de ese horrible y satisfactorio ajuste de la columna. Salí de inmediato diciéndole al desconcertado recepcionista nocturno que había un problema de fontanería en mi habitación. Ahora estoy sentado en mi coche viendo salir el sol sobre la ciudad, preguntándome a dónde puedo ir, qué debo hacer, porque acabo de darme cuenta de algo que me hiela la sangre. Nunca le dije a nadie mi nombre en el vertedero. El colchón no tenía forma de saberlo, a menos que ya lo hubiera tenido en la cabeza desde el principio. No he dormido en 3 días. No puedo. Todas las superficies me parecen sospechosas. Los materiales que ceden me repelen. Me sorprendo a mí misma presionando contra superficies duras, paredes, pisos, el capó de mi auto. Cualquier cosa que no ceda, no se conforme, no aprenda. El colchón nuevo todavía está en mi habitación en casa esperando. Pasé por allí ayer, pero no pude entrar. A través de la ventana, lo juro, vi una depresión en su superficie, una hendidura con forma humana, como si alguien estuviera acostado allí, como si estuviera esperando a que volviera a casa. Historia 2. La primera vez que vi flotar una lata de pintura, me convencí de que era un truco de la luz. La segunda vez supe que estaba perdiendo la cabeza. Para la tercera vez, comprendí que algo en esa casa no quería que cambiáramos sus colores. Solo desearía haber escuchado antes. Mi padre conoció a Elaine 6 meses después de que mi madre se fuera. No me molestó su presencia en su vida. Él merecía la felicidad después de todo, pero mantuve mi distancia.
Cuando me llamó pidiendo ayuda para renovar su casa victoriana, acepté solo porque mi padre insistió. Lo está intentando, hijo, había dicho con ese tono de súplica que había desarrollado desde la partida de mamá. No pude negarme a esa voz. La casa estaba al final de Marshfield Road, una imponente estructura de 3 pisos con pintura gris descascarada y ventanas que parecían observarte acercarse. Elaine la había heredado de su tía, me explicó mientras me guiaba por habitaciones llenas de lonas y el penetrante olor a imprimación. Los anteriores dueños habían vivido allí durante 60 años antes de fallecer. El agente inmobiliario había mencionado algo sobre disputas sin resolver entre la pareja de ancianos, pero él lo había descartado como un chisme irrelevante. La renovación empezó sin problemas. Empezamos por la sala de estar, un espacio amplio con techos altos y molduras de corona ornamentadas. Elin quería un terracota cálido para las paredes. Sugerí un beige más neutro. Fue entonces cuando ocurrió el primer incidente. Intenté desesperadamente justificarlo. La lata de pintura sellada e intacta en el suelo del armario de plástico se elevó 15 centímetros y quedó suspendida en el aire. El corazón me dio un vuelco al instante mientras el sudor me perlaba la frente. Parpadeé con fuerza y al abrir los ojos, la lata seguía inocentemente en el suelo. Ella no se había dado cuenta. Ocupada midiendo la pared, no dije nada. Convencida de que mi mente privada de sueño había fallado momentáneamente. Nos decidimos por un tono ámbar suave. Al abrir la lata vi que la pintura no era del color que habíamos comprado. En cambio, una sustancia carmesí intenso llenaba el recipiente con una consistencia más espesa de lo que debería ser. Se la enseñé a Elaine, quien frunció el ceño e insistió en que nos habían dado el color equivocado. Cuando volvimos de la ferretería con una lata de repuesto, la original contenía la pintura AR correcta. Nos reímos nerviosamente culpando a una mala mezcla en la tienda. El trabajo continuó durante 3 días sin incidentes. Entonces surgió nuestra discusión sobre el comedor. Él se imaginó un verde bosque intenso. Abogué por algo más ligero. Una salvia que no oscureciera el espacio ya sombrío. La discusión no fue acalorada, solo una diferencia de opinión estética. Pero cuando nuestras voces se alzaron ligeramente, noté movimiento por el rabillo del ojo. De mi ojo, 3 latas de pintura se levantaron simultáneamente, flotando a la altura del pecho. Mi voz se atascó en mi garganta, el pulso martilleándome en los oídos. Eline siguió mi mirada y jadeó. Observamos paralizadas cómo la pintura salpicaba hacia arriba de las latas abiertas, desafiando la gravedad. Las gotas se fusionaron en el aire formando lo que parecían rostros incompletos, sin bocas, con las cuencas de los ojos vacías que derramaban rastros de pintura rojo sangre por mejillas invisibles. Las latas se estrellaron contra el suelo al unísono perfecto. Ninguna de las dos se movió durante varios largos instantes. La pintura derramada, que debería haberse extendido aleatoriamente por la tela protectora, formó letras precisas. Se arrepiente. Él rompió el silencio con la voz temblorosa mientras sugería que ambas estábamos sobrecargadas de trabajo. Acepté demasiado rápido, desesperada por cualquier explicación que no implicara reconocer lo que habíamos presenciado. Decidimos usar un color completamente diferente, un azul grisáceo claro que parecía un compromiso. Nada flotaba ese día, pero no podía quitarme la sensación de ser observada mientras pintábamos. Pinceladas seguidas de ojos invisibles. La renovación de la cocina trajo nuevas manifestaciones. Elegimos un amarillo crema de mantequilla que se sentía alegre y nada controvertido. Al aplicar la primera pincelada en la pared, la pintura se separó en cientos de pequeñas gotas que quedaron suspendidas antes de reorganizarse en un patrón. Una silueta perfecta de 2 figuras abrazándose. Reconocí el perfil de él de inmediato. La otra era, sin lugar a dudas, yo. Mi estómago asintió mientras contemplaba la imposible imagen de intimidad entre nosotras.
Algo que nunca había sucedido. Nunca sucedería. Elaine no comentó sobre el parecido, pero sus manos temblaban mientras continuaba pintando otra sección. La silueta se absorbió en la pared, desapareciendo como si nunca hubiera existido. Esa noche soñé con caminar por la casa. Cada habitación estaba pintada en tonos carmesí que goteaban constantemente. El líquido era demasiado espeso y cálido para hacer pintura. Decidimos simplificar blanco puro para las demás habitaciones. Una elección neutra que seguramente no podría provocar la fuerza que manipulaba nuestra renovación. Nos equivocamos. La actividad poltergeist intensificó drásticamente. Los rodillos de pintura volaban por la habitación rompiendo ventanas. Las brochas se enredaban en nudos imposibles y donde quiera que intentábamos aplicar la pintura blanca, ésta se cubría de inmediato de siluetas negras. De Elaine y yo, abrazadas, tomadas de la mano, bailando, siempre en poses de intimidad que parecían violadoras por su imposibilidad. Él le mencionó a regañadientes la instalación de cámaras de seguridad. Acepté. Sin embargo, ninguno de los dos reconoció lo que realmente buscábamos. La grabación de la primera noche lo cambió todo. A las 3:17 de la mañana, las siluetas aparecieron en las paredes, pero no eran estáticas. Se movían desprendiéndose de las superficies pintadas. Sombras tridimensionales que iban de una habitación a otra con movimientos fluidos y antinaturales. Se detuvieron en la puerta de mi habitación temporal y luego en la de Elaine. La grabación las mostró entrando en ambas habitaciones. Me quedé sin aliento al ver lo que sucedió después. Las sombras se pararon sobre nuestros cuerpos dormidos, extendiendo dedos imposiblemente largos para trazar patrones en nuestros rostros inconscientes. Los movimientos eran casi tiernos, como artistas trabajando en delicados retratos. Me sentí violada y aterrorizada a partes iguales, con la boca seca mientras rebobinaba y repasaba la grabación 3 veces. Cuando me miré la cara en el espejo después de ver la grabación, no encontré rastro de pintura. Él me dijo lo mismo. Sin embargo, el olor a disolvente impregnaba toda la casa, tan fuerte que me hacía lagrimear. No hablamos mucho ese día, trabajando en un tenso silencio. Para la segunda semana, mi sueño se veía interrumpido por pesadillas donde me ahogaba en pintura, que me llenaban los pulmones de un frío abrasador. Me despertaba jadeando con un olor a disolvente tan intenso que me convencí de que no solo estaba en el aire, sino en mi interior, sustituyendo mi sangre por disolvente que me arrebataba la razón. Mis manos temblaban constantemente. Comer pasó a un segundo plano. Las grabaciones nocturnas se volvieron más inquietantes. Las sombras ahora pasaban horas pintando patrones invisibles en nuestros cuerpos dormidos y cada noche persistían más. Cada mañana el olor a disolvente se intensificaba, aunque no quedaba ninguna evidencia física. Empecé a sentirme marcado, reclamado por algo que no podía comprender. Elaine sugirió abandonar el proyecto. Acepté de inmediato con un alivio que me inundó. Dejaríamos las habitaciones restantes como estaban. Quizás eso calmaría la presencia que se había unido a la renovación. Esa noche desperté con la sensación de huellas frías y húmedas que se dibujaban en mi frente. Abrí los ojos de golpe a una oscuridad tan completa que no podía ver. No podía ver mi mano delante de mi cara. Aún así, sentía la presión de unos dedos largos, delgados, inhumanos, deslizándose sobre mi piel con un propósito deliberado, paralizada por el terror. Mi corazón amenazaba con estallar en mi pecho. Hicía inmóvil mientras dedos invisibles pintaban patrones en mi rostro. Bajaban por mi cuello, sobre mi pecho. El olor avolvente me quemaba las fosas nasales, llenaba mis pulmones hasta que cada respiración se sentía tóxica. Cuando finalmente llegó la mañana, encontré a Elaine ya en la cocina con el rostro ceniciento. Sin decir palabra, me mostró su teléfono. Había instalado una aplicación de cámara secundaria que se conectaba a su dispositivo.
Las imágenes nocturnas mostraban las figuras de sombras con más claridad que el sistema de seguridad. No eran solo siluetas aleatorias, eran reproducciones perfectas de una fotografía que había visto en el sótano. Una pareja de ancianos, los dueños anteriores, abrazados bajo la fotografía apenas visible a la luz de nuestra linterna. Días antes, alguien había escrito una sola palabra: arrepiéntete. Sentí una repentina y horrible claridad. La casa no estaba embrujada por lo que había sucedido, sino por lo que no, por decisiones no tomadas, por palabras no dichas, por arrepentimiento. Esa tarde encontramos un compartimento oculto tras un zócalo suelto en el dormitorio principal. Dentro había 2 latas de pintura selladas y un sobre amarillento. La carta escrita con letra temblorosa contaba la historia de 60 años de silenciosa infelicidad, de colores elegidos para complacer a uno mientras el otro se tragaba su preferencia, de pequeños resentimientos calcificados en odio silencioso, de 2 personas que durmieron juntas durante décadas sin tocarse jamás, sin decir jamás lo que realmente querían o necesitaban. Pintamos sobre nuestra verdad que olvidamos cómo era. La carta concluía: no cometan nuestro error. Las latas de pintura contenían 2 colores. El terracota que Elaine había querido originalmente para la sala y el verde salvia que yo había sugerido para el comedor. Tomamos nuestra decisión sin discutir. Al día siguiente, empezamos a pintar cada habitación eligiendo colores que a ambos nos gustaban de verdad, hablando honestamente sobre nuestras preferencias, sin concesiones, en aras de una falsa paz. La flotación se detuvo. Las siluetas desaparecieron de las paredes y de las cámaras. El olor a disolvente se desvaneció. En mi último día ayudando con la reforma, Elaine y yo nos quedamos en la sala terminada admirando las paredes de terracota que de alguna manera hacían que el espacio se sintiera más cálido y amplio. Me dio las gracias sinceramente, no solo por el trabajo, sino por ayudarla a afrontar lo que se había quedado atrapado en la casa. Yo también le di las gracias, aunque no podía explicar bien por qué. Esa noche soñé con la pareja de ancianos, no como siluetas sombrías, sino como jóvenes, riendo mientras pintaban juntos una habitación con el color salpicando sus ropas y rostros. Se giraron hacia mí brevemente con expresiones serenas antes de volver a sus pinceladas, aplicando los mismos colores que Elaine y yo habíamos elegido. Todavía ayudo a Elaine con proyectos en la casa de vez en cuando. Mi padre parece complacido con nuestra creciente amistad. Sin embargo, ninguno de los dos menciona lo que pasó durante esas semanas. A veces la pillo mirando las paredes con una mirada inquisitiva, como si se preguntara si realmente entendíamos lo que vivimos. No pretendo comprenderlo del todo, pero me he vuelto más atenta a los colores que elijo para mi vida, a las palabras que digo, a las verdades que digo, a las emociones que expreso. En lugar de enterrarlas, empecé a pintar como afición, encontrando una paz inesperada al ver cómo los colores se mezclan y se transforman. Y nunca uso el blanco para tapar errores en mis obras. En cambio, los incorporo, permitiendo que la pintura se convierta en algo nuevo. Algunas noches todavía me despierto con la sensación fantasmal de dedos trazando patrones en mi piel, pero ya no me aterroriza. Me recuerda que todos somos obras en progreso, que nuestras vidas se repintan constantemente y que la decisión más importante es si permitimos que otros vean nuestros verdaderos colores. Ojalá los antiguos dueños se hubieran dado cuenta de eso antes de pasar 60 años ahogándose en disolvente, pintando sobre su verdad hasta convertirse en nada más que sombras. Historia 3. Se supone que el sonido de la madera raspando contra las baldosas no despierta a los muertos. Pero mientras yacía rígido en mi cama, las sábanas empapadas de sudor se pegaban a mi piel. Juraría que podía sentir algo moviéndose bajo las tablas del suelo, algo antiguo y paciente, despertado por ese ritmo simple y chirriante que se había convertido en mi tormento nocturno. Siempre he sido metódico, casi obsesivo con el orden. Mi cocina, como todo lo demás en mi vida, permanece inmaculada.
Encimeras limpias, platos guardados, sillas cuidadosamente acomodadas bajo la mesa de roble macizo que heredé de mi abuela. Hay consuelo en saber exactamente dónde está cada cosa. Todo pertenece, o al menos solía estar allí. Hace 3 semanas la sed me arrancó de un sueño sin sueños. El reloj digital marcaba las 3:07 de la mañana y arrastré los pies por el pasillo hacia la cocina. Mi mente se nubló con el peso del sueño interrumpido. Al principio no me molesté en encender las luces. La pálida luz de la luna que se filtraba por las ventanas fue suficiente para guiarme hasta el fregadero. Fue entonces cuando lo noté. Una extraña pesadez en el aire, como el cambio de presión antes de una tormenta eléctrica. Alcancé el interruptor de la luz. Mis dedos temblaban con un miedo primario que aún no podía identificar. Las 4 sillas de madera de la cocina estaban dispuestas en un círculo perfecto bajo la lámpara de araña, no empujadas al azar ni ligeramente desalineadas, como podría suceder si alguien hubiera estado sentado allí. Un círculo matemáticamente preciso como medido y colocado por la mano de un arquitecto. Me quedé paralizada olvidando el vaso de agua mientras registraba la escena imposible ante mí. Vivía sola. Había vivido años desde el divorcio. Nadie había estado en mi casa. Las puertas estaban cerradas, las ventanas aseguradas, la alarma activada. Sin embargo, allí estaban 4 sillas esperando como centinelas silenciosos a alguna congregación de medianoche. Mientras yo permanecía paralizada en la puerta, lo impensable sucedió. El círculo comenzó a moverse. Lentamente, deliberadamente, la silla empezó a girar en el sentido de las agujas del reloj, sus patas de madera raspando contra el azulejo con un sonido como de engranajes oxidados, sin viento, sin vibración, sin explicación racional. Solo 4 objetos inanimados moviéndose por sí solos, ganando velocidad con cada rotación. Mi mente racional buscaba explicaciones desesperadamente, una alucinación por falta de sueño, quizás un temblor sísmico demasiado sutil para sentirlo, pero lo suficientemente fuerte como para crear esta extraña ilusión. Pero el movimiento mecánico constante continuó creciendo a un ritmo que imitaba los latidos frenéticos de mi corazón. Debería haber corrido, debería haber salido corriendo de mi casa, haber pedido ayuda, haber hecho cualquier otra cosa que no fuera lo que hice a continuación. Pero la curiosidad, ese maldito instinto humano contra el que siempre advierten las películas de terror, me impulsó hacia adelante. Extendí la mano, dedos extendiéndose hacia el respaldo de la silla más cercana. Contacto trajo arrepentimiento inmediato. La madera se sentía cálida, viva, latiendo bajo las yemas de mis dedos. Pero peor fue la sensación que me subió por el brazo, la inconfundible sensación de vértebras encajando en su lugar, una columna vertebral reorganizándose bajo mi tacto. Mis rodillas se doblaron mientras las náuseas inundaban mi sistema, enviándome al suelo. Las sillas detuvieron su rotación abruptamente, acomodándose en una nueva configuración, extendidas hacia afuera, como los pétalos de una flor de madera, dejando el centro de su círculo expuesto. Fue entonces cuando vi la tiza. No había forma racional de que hubiera aparecido allí, pero un prístino trozo de tiza escolar ahora descansaba en la mesa de mi cocina. Junto a él, garabateado en letras irregulares y urgentes, siéntate en el centro. Todo mi cuerpo se rebeló contra la orden. Cada célula gritaba peligro. Me arrastré hacia atrás, desesperado por poner distancia entre mí y cualquier presencia que hubiera invadido mi hogar. El olor me golpeó entonces, clínico agudo, el inconfundible olor a formaldehído que trajo recuerdos de la clase de biología del instituto y especímenes conservados flotando en frascos turbios. Me retiré a mi dormitorio, cerré la puerta con llave y me acurruqué contra el cabecero, hasta que la luz de la mañana se filtró a través de las cortinas. El amanecer trajo un alivio momentáneo, las sillas de nuevo en sus lugares apropiados. Ni tiza, ni mensaje, ni evidencia de la perturbación de la noche.
Casi me convencí de que no había sido más que una pesadilla vívida. Casi. Pero ese olor permaneció débil pero persistente, un matiz químico en la sensación familiar de mi hogar. Y esa noche, exactamente a las 3:07 de la mañana, observé con horror cómo el segundero del reloj de pared de mi habitación se aceleraba de repente, girando hacia adelante hasta que avanzó exactamente 23 minutos. En el silencio que siguió, lo oí. El inconfundible sonido de la madera deslizándose contra las baldosas proveniente de detrás de la puerta cerrada de mi cocina. Empecé a dormir en hoteles, volviendo a casa solo durante el día para recoger ropa limpia o documentos necesarios. Mis colegas han notado las ojeras bajo mis ojos, mi reacción nerviosa ante movimientos repentinos. Mi jefe me sugirió que me tomara una excedencia. La preocupación se dibujó en su rostro cuando me preguntó si todo estaba bien en casa. Asentí murmurando algo sobre insomnio y prometí ver a un médico. ¿Cómo podía explicar que los muebles de mi cocina habían desarrollado una afición por los rituales nocturnos? Que cada noche estuviera presente o no, mi reloj de pared se adelantaba exactamente 23 minutos. Que algo me esperaba para que completara el círculo, para que ocupara el asiento que había sido preparado con tanto esmero. Anoche, la desesperación me impulsó a instalar una cámara antes de huir a otra habitación de hotel anónima. Esta mañana con manos temblorosas revisé las imágenes. La grabación mostraba mi cocina vacía, las sillas en sus respectivos lugares. Exactamente a las 3:07 de la mañana, la imagen parpadeó, solo estática digital, que duró menos de un segundo. Cuando la imagen se aclaró, las sillas formaron su círculo perfecto. Empezaron a girar más rápido de lo que recordaba. La madera parecía doblarse y estirarse de formas que desafiaban las propiedades físicas. Otro parpadeo de estática y las sillas se abrieron. Apareció la tiza. Entonces, en el borde de la imagen apenas visible, una sombra se movió por la pared, alargada, distorsionada, claramente no humana. La parte lógica de mi cerebro insiste en que debe haber una explicación. Intoxicación por monóxido de carbono que causa alucinaciones. Una fuga de gas, un tumor cerebral presionando mi corteza visual. He comprobado todas estas cosas. Instalé nuevos detectores, visité médicos que me hicieron pruebas y no encontraron nada físicamente malo. Un psiquiatra bien intencionado sugirió que podría estar experimentando reacciones de estrés extremo. Me recetaron medicamentos que me daba miedo tomar. ¿Y si me adormecen los sentidos cuando más los necesito? Esta noche se cumplen 3 semanas desde que empezó. He vuelto a casa. Decidido a afrontar lo que sea que haya invadido mi vida. El olor a formaldehído se ha vuelto más fuerte, adherido a mi ropa y cabello. He sacado una vieja grabadora de voz pronunciando estas palabras mientras espero a que sean las 3:07 de la mañana. Quizás alguien encuentre esto y entienda lo que me pasó. Quizás haya un registro de mi cordura antes de lo que venga después. Mi investigación ha arrojado poca información concreta, solo publicaciones fragmentadas en foros sobre sucesos similares en casas antiguas. Un relato mencionó cambios en la disposición de los muebles de la noche a la mañana, seguidos de olores inexplicables y distorsiones del tiempo. El autor creía que su casa se había convertido en un punto focal para algo que intentaba cruzar, algo que necesitaba un participante humano para completar la conexión. La teoría se siente incómodamente plausible mientras estoy sentado aquí, viendo cómo el minutero se acerca lentamente a la hora señalada. He puesto sal en las puertas y ventanas. Coloqué símbolos protectores de media docena de tradiciones religiosas alrededor del umbral de la cocina. Estas medidas desesperadas ofrecen poco consuelo mientras el reloj de pared avanza implacablemente. 3:06 de la mañana. Tengo la boca desierta, seca. El corazón me late tan violentamente que temo que me rompa las costillas. ¿Puedo oír algo moviéndose en la cocina ahora? No solo el raspado de sillas, sino algo más.
Un sonido húmedo y orgánico como carne ablandándose. 3:07 de la mañana. El segundero ha comenzado su viaje acelerado. Puedo sentir lo incorrecto de eso. El tiempo se estira y se comprime de maneras que nunca debió hacer. Me estoy acercando a la cocina ahora con la grabadora agarrada en mi palma sudorosa. Las sillas ya están colocadas girando lentamente. Sus marcos de madera se doblan en ángulos imposibles. El olor a formaldehído es abrumador. Ahora me quema las fosas nasales y me hace llorar. A través de las lágrimas puedo ver la tiza en la mesa. El mensaje ahora se expandió. Siéntate en el centro. Conviértete en el conducto detrás de las sillas giratorias. La pared de la cocina parece abultarse hacia adentro, como si algo enorme la presionara desde el otro lado. Ahora entiendo qué sucede, por qué eligieron mi hogar, porque este ritual debe completarse. He reconstruido la historia de esta tierra, el manicomio que se alzaba aquí hace un siglo, los experimentos realizados con pacientes en nombre de la ciencia. Mi casa se alza sobre el antiguo quirófano, donde la conciencia era tratada tan maleable como la arcilla. Los médicos nunca dejaron de trabajar, simplemente cambiaron su enfoque después de la muerte, buscando nuevos canales para continuar sus exploraciones de la mente humana, mi naturaleza ordenada, mi obsesión por la precisión. Todo esto me convirtió en el candidato perfecto. No me sentaré en ese centro. No me convertiré en su puerta de regreso a este mundo. Mientras las sillas giran más rápido, retrocedo preparándome para dejar este lugar para siempre. Que encuentren otro conducto. Que esperen, algo está cambiando. Las sillas se ralentizan, su círculo se ensancha. Como si dejara espacio para algo más. La pared detrás de ellas ha detenido su movimiento antinatural, volviendo a sus dimensiones normales. Quizás mi negativa haya debilitado la fuerza que actúa aquí. Quizás. Number, las sillas no se detienen. Se están reorganizando en un nuevo patrón, una línea recta que va desde donde estoy hasta el centro de la cocina. Una invitación, un camino. Y ahora comprendo el verdadero horror de mi situación. Me he estado haciendo la pregunta equivocada todo este tiempo. Nunca se trató de si me sentaría en el centro, sino de darme cuenta de que he estado sentado allí todo el tiempo. Esta cocina, esta casa, toda mi vida se ha construido a mi alrededor. Un entorno cuidadosamente orquestado, diseñado para prepararme para este momento. Los médicos no necesitaban que me sentara en su círculo. Necesitaban que reconociera que nunca me había levantado de su mesa de operaciones. El reloj no avanza, el tiempo está en cuenta regresiva. Me devuelve al momento en que mi conciencia se empalmó y redistribuyó por primera vez. 23 minutos. La duración exacta del procedimiento, según los registros que encontré enterrados en los archivos del condado. Al comprender esto, las sillas se congelan en su lugar. El olor a formaldehído desaparece, reemplazado por algo peor. El aroma de mi propio miedo, mi propio sudor, mi propia humanidad siendo borrada lentamente. La puerta de la cocina se cierra de golpe y oigo la madera deslizarse contra las baldosas una última vez. No escaparé de esto, no del todo. Pero tal vez si dejo suficientes migas de pan, esta grabación, las notas de investigación escondidas en mi oficina, los símbolos que he tallado en los cimientos de la casa, alguien podría entender qué pasó aquí. Podría evitar que vuelva a suceder. Por ahora, solo tengo una opción. Debo encontrar las costuras en su construcción. Los lugares donde su realidad se filtra en el mundo verdadero. No me sentaré en su centro, no me convertiré en su conducto, pero encontraré mi camino de regreso a mí mismo, incluso si es necesario, para desmantelar este mundo falso pieza por pieza. Las manecillas del reloj de pared han detenido su avance antinatural. Por primera vez en 3 semanas el tiempo se mueve como debería. Es una pequeña victoria, pero es mía.
Y en esta batalla de voluntades contra fuerzas que han tenido un siglo para perfeccionar sus métodos, aprovecharé cualquier ventaja que pueda encontrar. Mañana empiezo el desmantelamiento, empezando con 4 sillas de madera que saben demasiado sobre la arquitectura de mi mente. Historia 4. En el momento en que mi hermana preguntó si podía usar la habitación de invitados durante un par de noches, algo en su voz me puso la piel de gallina. Insistió en que su aire acondicionado era más silencioso que el suyo, casi como si el silencio se hubiera convertido en una obsesión que no podía quitarse de encima. Recuerdo estar de pie en el pasillo. El olor a humedad de la alfombra vieja se mezclaba con el aliento fresco de las rejillas de ventilación del aire acondicionado. Sentí una sacudida de inquietud que me aceleró el pulso. La casa estaba en silencio, entonces demasiado silenciosa. Incluso el zumbido habitual de las máquinas. La maquinaria se sentía amortiguada, como si todos los electrodomésticos estuvieran conteniendo la respiración, esperando que algo indescriptible despertara en las sombras. Ya estaba inquieto por la forma en que parpadeaban las luces esa noche. Cada bombilla parecía temblar al menor movimiento, proyectando formas danzantes en las paredes. El pasillo se sentía más estrecho, el aire más denso. Mi hermana insistía en que necesitaba la habitación de invitados porque su propio aire acondicionado no dejaba de emitir ruidos fuertes, erráticos y metálicos. Sin embargo, su rostro no mostraba ninguna señal de molestia ni queja, solo una extraña determinación, como si supiera que el mayor desafío estaba fuera de su habitación, acechando en el silencio que se extendía tras las paredes. Decidí intentar mantener la normalidad. Pasé el resto del día ordenando, intentando ahuyentar esa persistente sensación de inquietud. Un dolor de cabeza había empezado a latir tras mis ojos. La tensión en mi cuello se irradiaba por mi columna y cada vez que oía un pequeño crujido en las tablas del suelo, mi corazón daba un vuelco traicionero. Me encontré comprobando ventanas y puertas, asegurándome de que estuvieran cerradas. Claro, todo estaba cerrado con llave. Sentía como si la casa me estuviera poniendo a prueba, como si quisiera ver si mantenía la compostura o me derrumbaba bajo el peso de alguna amenaza intangible. Esa noche, después de que mi hermana se instalara en la habitación de invitados, me quedé dormida en el sofá de la sala mientras un resumen deportivo nocturno murmuraba en el televisor. Lo siguiente que recuerdo fue la repentina ausencia de luz. Debió de haberse ido la luz, o eso supuse. Había una suave estática en el aire, como el débil silbido que se escucha cuando la estación de radio pierde su señal. Mi corazón latía con fuerza y una mancha de sudor frío cubrió mis palmas. Entonces lo oí. Un sonido que parecía surgir de cada rincón de la casa, vibrando las paredes y el mismo suelo debajo de mí. Era un gruñido metálico bajo que pulsaba como un motor averiado sin poder arrancar. Sentí que el sofá temblaba al ritmo del ruido. Las tablas del suelo de madera se ondularon bajo mis pies cuando me levanté. Una ola de movimiento ondulante como una marea bajo tablones viejos. Las bombillas de cada lámpara parpadearon al unísono como si se vieran obligadas a imitar el sonido. Me congelé. El miedo me roía el estómago, la respiración se me apretaba en el pecho. Intenté pensar con lógica. Quizás un transformador había fallado o una sobretensión estaba distorsionando los circuitos, pero cuanto más escuchaba, más vivo parecía. Una entidad de frecuencia pura que se había colado en la casa a través del cableado. Busqué a tientas la linterna de mi teléfono, luchando por mantener las manos firmes. El aire era denso, casi grasiento y sentí como si estuviera abriéndose paso entre telarañas invisibles justo al otro lado de la sala. Mi hermana me llamó desde la puerta con la voz apagada. Parecía angustiada, pero no presa del pánico, solo profundamente inquieta. Casi podía imaginarla pegada a la puerta, escuchando la misma vibración escalofriante que me hacía castañetear los dientes.
Cuando volvió la luz, momentos después, las luces del techo volvieron a la vida y el gruñido se atenuó en una serie de pulsos débiles antes de desaparecer por completo. Al día siguiente me contó que notó que si susurraba una serie de números resultados de fútbol aleatorios de años pasados, el gruñido se debilitaba. Lo demostró recitando en voz baja el resultado final de un partido de campeonato. Según ella, la frecuencia cambió de tono a mitad de su susurro y luego se atenuó. Parecía convencida de que esa monstruosa resonancia se alimentaba de números, sobre todo de aquellos vinculados a hechos reales como resultados deportivos antiguos. Al principio pensé que se dejaba llevar por la imaginación, pero la expresión de su rostro era demasiado intensa como para ignorarla. Mencionó haber oído un portazo estrepitoso una noche, justo después de haber adivinado mal un marcador. Dijo que la puerta golpeó con tanta fuerza que la cerradura metálica se retorció, dejando una leve pero visible deformación en el pomo. Me sorprendí tragando saliva al oírlo. La imagen de una fuerza tan poderosa que pudiera deformar el metal me revolvió el estómago de miedo. La curiosidad luchó contra la cautela. Necesitaba alguna prueba, así que instalé una pequeña grabadora en la habitación de invitados y la dejé encendida toda la noche. El plan era sencillo: capturar el sonido, analizarlo por la mañana, averiguar si tenía una explicación racional. Esa noche volví a sentir el silencio opresivo antes de que las luces se apagaran. Mi pulso resonaba como un redoble de tambor en mis oídos. La casa exhaló un profundo gemido y el rugido metálico reapareció. Reverberó en mis huesos, haciéndome doler los dientes. Respiraba entrecortada y trabajosa, como si una mano invisible me apresara los pulmones. Permanecí despierto hasta el amanecer, intentando mantener la compostura, oyendo las tablas del suelo moverse bajo mis pies como si fueran un líquido. Cuando recuperé la grabadora y transferí los datos a mi portátil, me di cuenta de que el archivo de audio había capturado algo vivo. Reproducirlo me provocó náuseas. Era más que un simple zumbido estático o mecánico. El analizador de espectro mostró formas extrañas, líneas que parecían una serie de dientes afilados que se abrían y cerraban, como si el sonido mismo fuera una criatura que consumía fragmentos de datos. Los fotogramas repetidos del espectrograma parecían una boca abierta. Se expandía con cada segundo, casi como si se estuviera alimentando de las mismas frecuencias que producía. Mis manos temblaban incontrolablemente y encontré empapado en sudor. Un dolor de cabeza me golpeaba la nuca y sentí una abrumadora sensación de pánico. Las preguntas me daban vueltas en la cabeza a toda velocidad. ¿Cómo podía un ruido parecer tan orgánico en ondas? ¿Por qué parecía crecer noche tras noche? Sobre todo si acertábamos un marcador. La posibilidad de que respondiera a nuestros intentos de controlarlo me heló las venas. Decidí recopilar más datos, aunque cada fibra de mi ser quería quemar la grabadora y fingir que no había pasado nada. Durante las noches siguientes, intenté recitar varios resultados de fútbol de años al azar. Mi hermana y yo nos turnábamos para susurrar los resultados de partidos que apenas recordábamos. El sonido temblaba, a veces disminuyendo hasta convertirse en un sordo retumbante, a veces elevándose hasta convertirse en un rugido frenético que parecía capaz de destrozar las paredes. Cada vez que acertábamos nos proporcionaba un momento de frágil paz, apenas unos segundos para respirar, sin sentir ese zumbido que amenazaba con reventarnos los tímpanos. Pero si nos equivocábamos, un golpe violento sacudía la habitación y oíamos la puerta del cuarto de invitados cerrarse de golpe con tanta fuerza que el marco crujía por el impacto. Cada intento fallido me invadía una nueva oleada de puro terror. Me temblaban las extremidades y se me llenaban los ojos de lágrimas por la presión de intentar mantenerme en pie. Estar en esa casa era como estar atrapado dentro de un organismo vivo que registraba cada latido. Cada pensamiento ansioso se fundía en una espiral agotadora de miedo, conjeturas y el clamor de la madera y el metal, retorciéndose bajo fuerzas que no podíamos comprender.
La paranoia se apoderó de mí rápidamente. Empecé a sospechar de cada rincón de la casa esperando que las sombras mismas se movieran. Cuando no miraba se me quitaba el apetito. Cada vez que intentaba comer, sentía un nudo en el estómago, la garganta demasiado cerrada para tragar. Pasaba horas sin hablar, sin querer llamar la atención de lo que se cerniera sobre esas paredes. Mi hermana intentó mantener la compostura, pero vi cómo se le acentuaban las ojeras y cómo le temblaban los dedos al cepillarse el pelo. Apenas comía y cuando nos sentamos juntas en la sala, una sensación de miedo casi palpable se apoderó de nosotras. Llegué a un punto de quiebre una semana después. Las noches habían sido implacables y el rugido anormal se había convertido en algo más que un simple eco de maquinaria vieja. El espectrograma de mi grabadora mostraba una forma parecida a una boca, un orificio que se abría más y más con cada noche que pasaba, absorbiendo una nueva fila de barras de frecuencia cada vez que lo analizaba. Esa noche en particular, después de haber dado lo que creíamos un resultado correcto para un partido de hacía una década, el rugido se disparó en lugar de disminuir. Un estruendo metálico resonó por la casa y oí cerrarse de golpe la puerta de la habitación de invitados. El ruido fue tan fuerte que sentí las vibraciones en la mandíbula. Entonces, las luces parpadearon sin control en los esporádicos estallidos de iluminación. Podría haberlo jurado. Vi la silueta de algo increíblemente alto en un rincón de la habitación. Se desvaneció en cuanto volvió la oscuridad. Cada nervio de mi cuerpo me gritaba que corriera. Respiraba rápido y superficialmente. El corazón me latía con fuerza como si intentara escapar de mi caja torácica. Mi hermana tras aquella puerta susurraba palabras que no entendía. Sentí una creciente desorientación, como si la realidad misma se distorsionara a mi alrededor. Saber que esta entidad o lo que fuera reaccionaba a las suposiciones del marcador me llenó de una necesidad frenética de acertar, pero la estrategia del marcador ya no era fiable. Quizás se había vuelto demasiado fuerte o quizás exigía algo más. Tenía la boca seca, la lengua como papel de lija y las yemas de los dedos me hormigueaban por la falta de ventilación. El pánico me tenía ahogado. Decidí enfrentarlo directamente o al menos documentar suficientes pruebas para comprender lo que estaba sucediendo. Cogí la grabadora digital, la encendí y la coloqué en medio de la habitación de invitados, justo al lado de la rejilla del aire acondicionado. El aire de la habitación olía a rancio con un ligero toque metálico. Mi hermana estaba en el umbral, abrazándose, castañeteando levemente los dientes. Propuse que recitáramos juntos una serie de resultados de los partidos más famosos que recordáramos, seguros de saberlos de memoria. El plan era producir un flujo de información consistente y preciso. Empezamos a recitar. El zumbido del aire acondicionado proporcionaba un extraño fondo, más tenue que la monstruosa resonancia que acechaba. Los primeros versos fueron fluidos y pude oír la suave corriente metálica fluctuar en respuesta. Era como si estuviéramos cantando una nana a una bestia invisible. Por un breve instante me atreví a esperar que esto funcionara, que pudiéramos apaciguarla, tal vez incluso obligarla a retirarse de nuestra casa. Entonces, un detalle se nos escapó. Un partido de fútbol sin importancia, algo de mi época universitaria, un resultado final en el que no estábamos de acuerdo. Mi hermana creía que había terminado 2-1. Yo estaba segura de que era 3-2. Dudamos demasiado tiempo sin saber qué decir. La tensión quebró la frágil calma. Las luces volvieron a apagarse y ese profundo gruñido mecánico recorrió la casa con renovado vigor. Era tan fuerte que perdí el equilibrio. Tropezando hacia atrás contra una pared, mi cabeza palpitaba con cada pulso de ese ruido profano. Sentí como si el suelo fuera a derrumbarse bajo mis pies. Entonces se oyó el portazo. La puerta de la habitación de invitados se cerró de golpe sola. El pomo giró con tanta fuerza que esperaba que se rompiera por completo. Mi hermana y yo quedamos separadas en la oscuridad.
Se me revolvió el estómago. El miedo me atravesó como una fuerza física. Intenté empujar la puerta para abrirla, pero el pomo estaba retorcido, atascado. La sensación de algo enorme al otro lado de la madera me hizo retroceder. Toda la puerta estaba caliente al tacto, como si un motor acelerara detrás de ella. Retrocedí con el miedo invadiendo cada uno de mis músculos y me encontré en el pasillo con solo el destello de la linterna de mi teléfono. El rugido metálico se intensificó, arremolinándose a mi alrededor como un tornado de frecuencias extremadamente agudas. Me apoyé en la pared con lágrimas formándose en mis ojos, tanto por el terror como por el dolor punzante en los oídos. Sentía como si me apretaran la cabeza en un torno. En cualquier momento esperaba que el viejo suelo de madera se abriera como un caparazón agrietado, tragándome a una nueva dimensión. Y entonces, como respondiendo a una orden invisible, todo se detuvo. El silencio me golpeó tan fuerte como el rugido. Oí a mi hermana gritar desde el otro lado de la puerta diciendo que estaba bien, pero que tenía demasiado miedo para moverse. Le dije que se quedara quieta. Mi voz sonaba tan hueca en ese silencio como si la casa devorara el sonido en cuanto salía de mi boca. Con manos temblorosas inspeccioné la puerta. La cerradura estaba doblada en la espiral casi. Tuve que sacarla con una palanca de la caja de herramientas del trastero para liberar a mi hermana. Salió con los ojos abiertos y brillantes de miedo. Tomamos una decisión inmediata. No podíamos quedarnos en esa casa durante la noche. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero el alivio se mezcló con una nueva aprensión mientras empaquetábamos lo esencial y nos preparábamos para irnos. Las paredes no protestaron. Ningún gruñido monstruoso reverberó. Era como si la entidad disfrutara de nuestra desesperación, haciéndonos creer que podíamos escapar. Mi hermana cerró la puerta de la habitación de invitados tras ella y yo revisé el termostato del aire acondicionado. Los números en la pantalla parpadeaban como si cambiaran por frecuencias aleatorias en lugar de la temperatura. Un último y escalofriante recordatorio de que no estábamos lidiando con nada normal. Guardé la grabadora en mi bolso. Durante todo el camino a un motel cercano, sentí una opresión en el pecho. La sensación de que la cosa en nuestra casa podría llegar a través de los altavoces del coche en cualquier momento. Las carreteras estaban oscuras, las farolas eran escasas y distantes entre sí, y cada sombra parecía contener una presencia acechante. Me costaba respirar bien, pues mis pulmones se contraían con cada recuerdo del rugido. En el motel, la habitación claustrofóbica olía a un rancio de cigarrillo. No me molestaba el olor. Cualquier cosa era mejor que el olor metálico de la habitación de invitados. Mi hermana y yo nos duchábamos por turnos, sin embargo, ninguna hablaba mucho. De vez en cuando, ella mencionaba que sentía que nos observaban a través de las paredes tan finas como el papel. Intentamos conciliar un sueño intranquilo. Mi mente repasaba la imagen del espectrograma, la boca devorando fila tras fila de frecuencias. No podía quitarme la impresión de que era más que un artefacto visual, que era un vistazo a algo voraz y no humano. A la mañana siguiente me desperté con un sudor frío y un dolor sordo detrás de los ojos. Mi hermana me contó que había soñado con mandíbulas metálicas que se cerraban sobre una serie de números. Confesó que no creía que fuera solo un sueño. Parecía una advertencia o una llamada. Dijo que creía que la entidad crecía cada vez que intentábamos dominar sus reglas. No tenía respuesta, solo sentía un profundo terror ante la idea de volver a esa casa. Pasamos el día conduciendo por bares deportivos y bibliotecas, recogiendo revistas y periódicos viejos. Nuestro plan, aunque descabellado, era estar preparados con la información correcta por si teníamos que volver a enfrentarnos a esa presencia. La última hora de la noche, por fin reunimos el valor para volver a casa, decididos a enfrentarnos a lo que viviera en esas paredes. La casa estaba en silencio cuando llegamos. El aire era viciado e inmóvil.
El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Grité buscando alguna señal del monstruoso rugido, pero solo oí el crujido de las viejas vigas asentándose bajo el frío de la noche. Un vistazo a la puerta de la habitación de invitados mostró el pomo torcido, un silencioso testimonio de lo sucedido. Me quedé en el pasillo. Mi hermana detrás de mí, ambas respirando con dificultad. No oí el gruñido, pero el silencio se sentía aún más amenazador. Me oprimió los tímpanos como una promesa incumplida. A la espera del siguiente error, entramos con cuidado con la adrenalina corriendo por nuestras venas, listos para recitar un marcador perfecto si era necesario. Pero nadie respondió, ningún portazo atronador, ninguna boca espectral devorando los números que habíamos preparado. Solo silencio, pesado como el plomo, aplastándonos con la certeza de que esto no era una victoria, apenas una pausa en un juego más grande que aún no comprendíamos. Mientras estaba allí, las luces parpadearon una última vez y sentí un cambio en la atmósfera, una sutil vibración que insinuaba que la entidad aún persistía justo fuera de nuestro alcance. Estaba esperando silencioso ahora, pero listo para regresar en cuanto bajáramos la guardia.